Hola con todos y todas. Vamos a dar inicio al quinto panel de estas 12avas jornadas sobre teoría críticas. Este panel está titulado Propiedad y despojo territorial. Es posible pensar lo común y está integrado por Pedro Castillo Castañeda y Alejandro Díez Hurtado. Voy a leer la biografía de los panelistas. Pedro Castillo Castañeda es investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales. Es coautor del libro Derechos de las Comunidades Campesinas, principales normas y reglamentos, y autor de diversas publicaciones sobre el régimen legal de la tierra en el Perú. Entre ellas, Límites a la propiedad de la tierra, Antecedentes legales, 2010, El derecho a la tierra y los acuerdos internacionales, el caso de Perú, 2009, y Serie Marcos legales de acceso a la tierra, Estudio Perú, de 2011. Alejandro Díez Hurtado es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC, donde también se graduó en antropología. Es doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Su investigación se centra en temas rurales y sociales, con énfasis en las relaciones políticas y económicas de comunidades costeñas y andinas. Ha trabajado en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, y actualmente se desempeña como director de la carrera de antropología. El formato de la mesa es el siguiente, ¿no? Cada ponente contará entre 20 a 25 minutos, luego de los cuales yo haré un breve comentario con algunas preguntas y finalmente tendremos un espacio para la discusión con el público, ¿no? Entonces le doy paso a Pedro Castillo Castañeda. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, agradezco primero que nada a los organizadores por permitirme expresar algunas ideas que espero generen algún debate, alguna controversia. Quisiera señalar en principio que voy a hacer una aproximación evidentemente desde el derecho. Soy abogado, entonces tengo esa falencia de formación. Me voy a basar no en teorías, sino en un desarrollo normativo que desde mi punto de vista lo que hace es legalizar el despojo, pero que muchas veces no tomamos en cuenta. Para ilustrar, justamente, permítanme leer el texto para no olvidarme algunas cosas que he colocado acá. Eh, para ilustrar cómo opera esta arquitectura de desprotección, utilizaré un ejemplo específico, el caso de los títulos de propiedad comunal. Podría tomar muchos otros ejemplos: concesiones mineras, forestales, derechos de vía, infraestructura, superposición de regímenes sectoriales, pero el título de propiedad, desde mi punto de vista, revela con especial claridad la paradoja que me interesa destacar. Aquello que el Estado presenta como mecanismo de protección puede convertirse en realidad en la puerta jurídica del despojo. Pero acá también conviene añadir algo que nos cuestiona, que nos interpela. A pesar de conocer estas limitaciones estructurales, muchos abogados, incluido yo, operadores jurídicos, activistas, seguimos exigiendo el título de propiedad como si fuera el principal mecanismo de defensa de la tierra comunal. Es comprensible, es la herramienta disponible, la que el Estado reconoce, la que tiene procedimientos medianamente claros y la que cabe dentro del lenguaje jurídico vigente. Pero en esa insistencia, a veces necesaria y otras inevitable, terminamos reforzando la misma lógica que deseamos cuestionar, la idea de que la tierra comunal puede protegerse mediante un instrumento civil, un instrumento que te dice que la tierra es un inmueble, no que tiene características especiales, diseñado justamente para reconocer y destacar un bien inmueble, pero en la parte urbana. Se trata de la tierra como se trata de la casa que tenemos, que poseemos, como si fuera un edificio en cualquier distrito. Y no se le da el énfasis sobre ese abrazo material que tiene que ver con la vida colectiva de las comunidades. Parto de dos ideas. Una, que es mucho más antigua, que tiene que ver justamente con la calificación de la jurídica de la tierra como un bien inmueble, una definición heredada del derecho civil, que luego de eso se estructura todo este andamiaje legal. Y una segunda, pero más contemporánea, es ¿por qué hablamos de territorio y no de tierra o territorio? Esa dicotomía para mí también representa una variable que tendríamos que tomar en cuenta para asegurar sobre todo derechos a la tierra. A veces hemos
permitido un lenguaje que nos señala que hay que defender el territorio, pero cuando decimos eso, desde mi punto de vista, ocultamos justamente lo que es parte de la conversación de hoy, que es el despojo de tierras. La ponencia que presentaré a continuación se centrará en mostrar cómo, desde el derecho positivo, es decir, sobre las normas y las leyes, se ha configurado este despojo legalizado. Argumentaré que, al tratar jurídicamente la tierra como un bien inmueble, el Estado la convierte en una mercancía transable y que la titulación colectiva, tal como está diseñada, no corrige ese problema estructural, sino que lo reproduce y lo profundiza. Mi propósito es situar al derecho no como un campo neutral, sino como un campo de evidencia que permite interpelar el modo en que pensamos, defendemos y reclamamos la tierra desde las comunidades campesinas. A lo largo de la historia republicana del país, las comunidades han enfrentado un proceso sistemático de vulneración de sus derechos a la tierra bajo el amparo de marcos legales que, lejos de protegerlas, han facilitado su despojo. Desde los decretos de Bolívar hasta la actual Constitución, las normas han oscilado entre el reconocimiento formal y la negación práctica de la autonomía comunal, imponiendo registros dobles y restricciones jurídicas que subordinan la existencia de las comunidades a la burocracia estatal. Esta ponencia examina cómo dichas barreras normativas se han convertido en mecanismos de desposesión legalizada, afectando la capacidad de las comunidades para ejercer plenamente su derecho a la tierra y su propio desarrollo. Para comprender el alcance de este proceso, resulta fundamental distinguir entre tierra y territorio. Aunque en el uso cotidiano ambas expresiones suelen emplearse de manera intercambiable, en el plano jurídico y político representan realidades distintas. La tierra, en el sentido estricto, es un recurso natural esencial, finito y no sustituible, integrado por el suelo, subsuelo y sobresuelo, en un continuo ecológico que permite la reproducción biológica y la producción de alimentos. Su valor no solo es económico, es condición de existencia para comunidades, agricultores e incluso para cada uno de nosotros, porque en la tierra finalmente se producen los alimentos. Y si no existe tierra, esos alimentos no se pueden producir. Entonces, la tierra tiene una conexión directa con nosotros, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Y es por eso que creo yo que es necesario, lo voy a decir más adelante, pensar justamente qué es lo más conveniente para asegurar derechos de comunidades, tierra o territorio. Sin embargo, el derecho peruano no reconoció la tierra como recurso natural con régimen propio, a diferencia de lo que se ocurre con el agua, los bosques, los minerales, los hidrocarburos. En lugar de ello, la tierra fue reducida jurídicamente a la categoría de bien inmueble, con lo cual quedó subsumida en la lógica de un código civil que de lo que trata justamente son las relaciones entre personas, pero no es una relación de la persona con el recurso, sino es un problema entre pares. Eso es un código civil, es decir, es tratada como un objeto de propiedad simple, una unidad patrimonial y mercancía transable. En paralelo, el discurso contemporáneo sobre comunidades o pueblos indígenas ha privilegiado el concepto más amplio de territorio, entendido como totalidad sociocultural, espacio de identidad, memoria, organización política y vida comunitaria. Si bien este enfoque ha permitido visibilizar la dimensión colectiva de la existencia comunal, ha tenido un efecto no previsto. El reconocimiento del territorio no se ha traducido en protección material de la tierra. El Estado reconoce el territorio en el plano discursivo y simbólico, mientras mantiene la tierra, el soporte físico indispensable dentro de un régimen de mercado inmobiliario. El resultado es evidente. La comunidad conserva el relato, el Estado conserva la facultad de disposición del bien. Este proceso puede observarse con nitidez. La siguiente, por favor. Este proceso puede observarse con nitidez en la manera en que la legislación peruana ha regulado la tierra. El Código Civil, por poner un ejemplo, del año 84, en su artículo 955, vigente a la fecha de hoy, señala: el subsuelo o el sobresuelo puede pertenecer
total o parcialmente a propietario distinto que el dueño del suelo. Entonces, un código civil regula una materia tan importante como es un predio rural, la tierra. Y dice un código civil, un ratito, pueden haber 3 propietarios en una misma unidad: superficie, sobresuelo y subsuelo. Eso dice el Código Civil. Entonces, desde mi punto de vista, esta disposición fragmenta jurídicamente lo que ecológicamente es indivisible. El suelo puede pertenecer a una comunidad, el subsuelo está concesionado para una actividad minera y el sobresuelo puede constituir parte de una concesión forestal. La tierra deja de ser una unidad viva y se convierte en capas disasociadas, administradas por regímenes, actores y racionalidades económicas distintas. Esta fragmentación es el primer mecanismo estructural del despojo. La ley 26.505 del año 95, o sea, 11 años después, que se llama Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, profundiza esta lógica al redefinir a la tierra agraria como un predio. Su principal disposición señala: las tierras en el régimen agrario son todos los predios susceptibles de tener uso agrario. El régimen jurídico de las tierras se rige por el Código Civil y la presente ley. 11 años después de esa disposición del Código Civil, hay un refuerzo entonces por dotar a la tierra, robustecerla, desde una visión de un bien inmueble, una mercancía o un bien transable. Entonces, vemos acá claramente que el derecho entonces es la puerta finalmente de este despojo y entonces es legal. Miren ustedes el problema que existe con estas normas vigentes desde hace tantos años, y estoy poniendo normas, digámoslo así, de hace pocos años, porque como les decía al inicio, esto viene desde la época de Bolívar. El derecho civil es un derecho antiguo, positivo, entonces nos rige todo ello. Por lo que la tierra deja de ser comprendida como recurso natural, base de vida y reproducción. Se homologa la tierra como predio, incluida la comunal. Se habilita su transferibilidad y enajenación para la promoción de actividades económicas, es decir, sitúa la tierra dentro de un mercado inmobiliario. Lurín es un ejemplo de ello. Antes tierras de cultivo, ahora son mercado inmobiliario. La consecuencia es estructural. La comunidad no pierde la tierra cuando el Estado la arrebata sin ley. La pierde cuando la ley la convierte en predio y por tanto en mercancía. La tesis central de mi ponencia la puedo formular de la siguiente manera. El despojo legalizado no se produce porque el Estado desconozca a las comunidades, sino porque redefine a la tierra como un bien transable y divisible, despojándole de su carácter de recurso natural esencial para la vida. Mientras la tierra siga tratándose como predio, la seguridad territorial comunal será estructuralmente vulnerable, independientemente de los títulos, los registros o los reconocimientos culturales que se le otorguen. Insuficiencia estructural del título de propiedad comunal. Una vez que la tierra fue definida jurídicamente como predio y sometida al régimen del dominio civil, el Estado presentó la titulación colectiva como garantía de reconocimiento y protección. Sin embargo, el título comunal, aún estando válidamente inscrito, no protege la tierra en la dimensión que es fundamental para la vida de una comunidad. Lo que el título protege es únicamente la propiedad sobre un bien inmueble, delimitado en un plano catastral, pero la tierra para la comunidad no solamente es ese soporte físico, sino es el fundamento de su existencia cultural, social, económica y espiritual. Hace ya muchos años que la jurisprudencia interamericana ha sido clara al respecto. La relación que los indígenas mantienen con la tierra, y dice tierra, debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. La relación con la tierra, y dice tierra, no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Sin embargo, nuestro sistema de reconocimiento de propiedad no recoge esta comprensión. El derecho peruano protege la tierra como objeto, mientras la comunidad la vive como fundamento. Esta divergencia explica la insuficiencia del título comunal, que sí reconoce la propiedad, pero no reconoce el vínculo comunitario que le da sentido. La tierra queda protegida como un patrimonio, pero no como la base de reproducción colectiva. La comunidad conserva el papel, pero puede perder las condiciones mismas de la vida que ese papel pretendía garantizar. La comunidad necesita continuidad de uso, acceso al agua, movilidad pastoral, bosques, lugares, rituales y espacios de transmisión cultural. Nada de eso está contenido en el diseño jurídico de un título de propiedad. Y aquello que no está en el título queda fuera de la protección y, por tanto, disponible para ser intervenido, concesionado, ocupado o transformado por decisiones estatales o presiones económicas externas. La desprotección no es una falla de la práctica administrativa, es inherente a la forma jurídica vigente y utilizada. Por eso, organismos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación han señalado que los sistemas de administración de tierras deben mejorar los mecanismos de registro y reconocimiento, incorporando los derechos consuetudinarios y los sistemas propios de gestión. La propia FAO ha recomendado que los estados desarrollen formas de registro y valoración de la tierra que sean socioculturalmente apropiadas y no reduzcan su valor a criterios comerciales, sino que incluyan dimensiones sociales, culturales, espirituales y ambientales. Entonces, la dimensión internacional de la tierra nos da una serie de pistas para reconfigurar este recurso. Y no está hablando, repito, de territorio, está hablando de tierra. Y estos nuevos registros que dice la FAO no pueden ser solamente como un bien inmueble. No puede ser así. Entonces, es una discusión que se está dando en otros lugares, pero que acá en nuestro país no la damos. Esta discusión está invisible, cuando resulta que ya se está avanzando en este tema, pero nosotros seguimos con normas vigentes del siglo pasado y una visión normativa de un recurso tan importante que ha sido diseñada en el siglo pasado, evidentemente está lejana al problema contemporáneo que tiene la tierra. El derecho peruano, en cambio, continúa definiendo la tierra comunal como predio y el título como documento de propiedad inmueble. Este diseño jurídico permite que la comunidad tenga título, pero no garantiza que la tierra siga cumpliendo su función para una vida comunal. La comunidad puede conservar el título y, sin embargo, perder la tierra como fundamento de existencia. Este proceso no ocurre fuera de la ley, sino a través de ella. La producción simultánea de despojo legal y ocupación ilegal en tierras comunales. La insuficiencia del título comunal no solo facilita la intervención estatal mediante concesiones, servidumbres, proyectos de infraestructura, también abre espacio para la acción de actores privados y economías ilegales que operan sobre las mismas tierras, aprovechando precisamente la condición jurídica de la tierra como predio disponible y la ausencia de protección integral sobre dimensiones de uso, continuidad y significación colectiva. En amplias regiones del país, tanto en la costa, en los Andes o en la parte amazónica, la tierra comunal se encuentra hoy en un escenario de cohabitación conflictiva entre formas de ocupación legal y formas de ocupación ilegal. Esta coexistencia no es accidental. Es posible porque el marco jurídico admite la superposición de derechos y facultades sobre la misma superficie, mientras el Estado carece de mecanismos efectivos de control territorial. La tierra se vuelve, así, objeto de disputa entre proyectos de desarrollo promovidos por el Estado y actividades económicas que operan fuera de su regulación formal. En este contexto, la legalidad y la ilegalidad no son polos opuestos, sino formas paralelas de intervención territorial que se afectan mutuamente. Concesiones mineras otorgadas por el Estado pueden coexistir con minería ilegal en zonas contiguas. Proyectos de agroexportación pueden instalarse en el límite de bosques comunales, donde actúan redes de deforestación informal,
carreteras públicas pueden abrir rutas que facilitan el ingreso para la ocupación de estas tierras comunales. No se trata entonces de un territorio sin Estado, sino de un territorio donde el Estado coexiste con agentes que desestructuran su capacidad de regulación, a veces de manera simultánea, otras veces en continuidad. Esta coexistencia produce un tipo de despojo gradual, en el que la comunidad no necesariamente pierde la titulación formal, pero sí puede perder las condiciones materiales que hacen posible la vida colectiva. Puede perder el uso al agua, los pastos, integridad de un bosque, seguridad para su transmisión cultural y estabilidad para la reproducción de sistemas agrícolas familiares. Entonces, todo eso tiene una consecuencia de vida para la comunidad. La tierra titulada permanece en los registros, mientras la capacidad efectiva de gobernanza se reduce, se fragmenta o se desplaza hacia actores externos. Lo relevante aquí es que tanto el despojo legal como la ocupación ilegal se apoyan sobre la misma base jurídica, la definición de tierra como inmueble, como predio. Esa definición permite la concesión por parte del Estado y al mismo tiempo permite que agentes privados actúen mediante compra, venta, ocupación, posesión, presión o apropiación de hecho. Nosotros podemos ver en el norte, Mari ha hecho trabajos al respecto, en la comunidad de Catacaos, donde el sodalicio pudo comprar seguramente y de manera legal un pedazo de tierra, pero luego empieza a promover que los comuneros salgan de la tierra y empiezan a apropiarse de tierras de la comunidad de Catacaos. Al mismo tiempo, entonces no es un tema exótico y eso ocurre en la costa, como seguramente en otras latitudes. Entonces, está marcado el tema respecto a que esa legalidad también promueve actividades ilícitas dentro de un territorio comunal. No obstante, la comunidad tiene un título de propiedad, Catacaos lo tiene por partes, el sodalicio tiene su título de propiedad, pero también hay personas con derecho desde una ilegalidad. De este modo, la comunidad se enfrenta a una doble presión. Por un lado, la intervención estatal legítima, por otro, la ocupación privada o criminal irregular. Ambas, sin embargo, encuentran su vía de entrada en la misma fragilidad jurídica. El resultado es un tipo de desgaste territorial que no ocurre de golpe, sino en capas sucesivas, donde la tierra no desaparece, pero pierde su capacidad de sostener la vida comunal. Lo que se erosiona no es solo la superficie, sino la relación colectiva que la sostiene. El retorno permanente de la titulación como respuesta y el problema de aquello que no se está nombrando. Frente a las múltiples formas de afectación territorial que enfrentan las comunidades, Frente a las múltiples formas de afectación territorial que enfrentan las comunidades, la respuesta dominante, tanto del Estado como de las organizaciones indígenas, ONGs, agencias de cooperación, ha sido volver una y otra vez a la titulación de tierras como principal mecanismo de protección. La titulación aparece así en el lenguaje común, una agenda compartida, un indicador verificable de avance, más títulos entregados, más hectáreas saneadas, más comunidades inscritas. En el discurso institucional, la seguridad territorial se produce mediante la expansión del registro. Todos pedimos titulación. De alguna u otra forma, todos. Y cuando digo todos, es otra vez, colegas abogados, agencias de cooperación, organizaciones indígenas campesinas. Y no la pedimos de ahora, la pedimos hace décadas, como si fuera la solución a la protección de un territorio comunal. No se trata de desconocer el valor que la titulación puede tener en ciertos contextos. La formalización resuelve disputas con terceros, permite consolidar personalidad jurídica comunal y ofrece un punto de referencia frente a la fragmentación. Sin embargo, el retorno constante de la titulación como solución central tiene un efecto importante. Desplaza la atención del problema estructural. Lo que se fortalece es la protección de la tierra como predio, no la protección de la tierra como fundamento integral de la vida comunal. La apuesta es mejorar el instrumento, sin interrogar el marco conceptual que le da forma.
No discutimos la naturaleza jurídica de la tierra. Le hemos pasado por alto. Esa discusión no existe y cuando la hemos promovido en algunos espacios, la respuesta siempre ha sido, no es el momento, porque las condiciones políticas y jurídicas no son las adecuadas. Y yo me creí ese discurso hace muchos años, pero resulta que la situación es cada vez peor. Y no hemos discutido ese tema. Ustedes mejor que yo saben ahora que incluso la discusión solamente está para efectos del mundo amazónico, pero que yo vengo del mundo comunero campesino, andino costeño, esa discusión no existe. Por una serie de razones, que no es materia de esta exposición, pero se ha fragmentado de tal manera la situación que desde mi punto de vista las comunidades campesinas, que antes se pensaba solamente estaban en la parte andina, ahora también tiene presencia amazónica, en la costa también. Entonces, si intentamos discutir la naturaleza de esta tierra, que no es un predio, que es un recurso natural finito, creo que es necesaria, importante. Yo no estoy diciendo a lo que vamos a llegar a la discusión, pero el solo hecho de ponerla en el tapete ya resulta realmente importante. En esa lógica, el Estado continúa implementando programas de saneamiento físico legal, actualizando catastro, gestionando proyectos de cooperación e incluso contrayendo deuda pública internacional para financiar procesos de titulación masiva. Las organizaciones indígenas campesinas, por su parte, siguen exigiendo títulos y ampliaciones, pues la titulación es la herramienta disponible y reconocida. Lo que se puede demandar institucionalmente, la que tiene lenguaje jurídico claro y procedimientos conocidos. No es casual que sea la bandera, es la que se puede pedir dentro de las reglas del sistema. Nos han convencido que esa es la mejor fórmula de asegurar territorios. Y como estamos convencidos de ello, lo pedimos, lo exigimos, no lo discutimos, no nos preguntamos si es suficiente. Hemos caído en esa trampa. Otra vez, todo eso viene de un andamiaje legal, estructurado. Entonces, yo he estado, ¿qué más quiero que me discutas un título de propiedad o me lo pidas cuando sé que en el fondo no es garantía de nada? Sirve para algunas cosas, pero para esa dimensión colectiva, supervivencia comunal de agricultores y de nosotros mismos, no sirve para nada. La imagen que ustedes ven ahí, termino ya, sí, la imagen que ustedes ven ahí es un territorio comunal de una comunidad campesina de Huancavelica, en Nuevo Joro. Tiene título de propiedad, registrado en registros públicos, base cartográfica, pero resulta que todo el territorio comunal está concesionado. No estoy diciendo que la concesión está funcionando en ese momento, pero ya hay un grupo que tiene derechos adquiridos en el subsuelo. Y cuando sea el momento oportuno, podrá discutir ese derecho de propiedad. Miren ustedes, y esto pasa en muchos lugares del país. Entonces, todo esto es legal. Yo tengo mi título de propiedad legal inscrito en registros públicos, pero un grupo económico o grupo de personas también tiene un título para explorar algo que está en el subsuelo. Esa discusión no ha sido integral. Hemos dado discusiones por sectores. Hemos discutido la concesión minera, el título de propiedad, pero el basamento de eso, que es la tierra, se ha perdido de esa discusión. Seguramente antes se ha dado durante la reforma agraria, pero actualmente no la tenemos. Mientras se reclama titulación, no se discute la categoría jurídica de la tierra. Se busca proteger la propiedad, pero no se cuestiona la matriz que convierte la tierra en mercancía. Se refuerza el documento, el título, pero no se interroga el régimen que lo hace insuficiente. Así, tanto el Estado como la sociedad civil, nosotros, actúan dentro de este marco conceptual que permite el despojo, intentando reducir sus efectos sin alterar su causa. En otras palabras, estamos corrigiendo los bordes de un problema cuyo núcleo permanece intacto. La tierra sigue siendo tratada como inmueble, como predio.
Mientras no se discuta esa definición fundamental, la titulación solo garantiza seguridad formal temporal, susceptible de verse erosionada por concesiones, servidumbres, presiones económicas. Lo que el título protege es la propiedad. Lo que la comunidad necesita proteger es la continuidad de la vida que se sostiene sobre esa tierra. La insistencia en la titulación, entonces, no es señal de falta de voluntad política ni de error estratégico, es señal de que el debate estructural aún no ha ocurrido. La discusión pendiente no es cómo titular más rápido, sino cómo redefinir jurídicamente la tierra, de modo que la protección no se limite a un plano catastral, sino que alcance las condiciones materiales, ecológicas y culturales que hacen posible la existencia de una comunidad. Termino con esto, Joaquín. La situación actual de las comunidades campesinas no puede interpretarse como el resultado de un vacío normativo ni de fallas administrativas. Lo que este análisis ha mostrado es que la desposesión de las tierras se ha estructurado jurídicamente a partir de la definición de tierra como predio, es decir, y repito, comunidad inmobiliaria disponible para el mercado. Una vez que la tierra fue reducida a propiedad inmueble, el Estado conservó la facultad de intervenirla, superponer concesiones, habilitar usos estratégicos, mientras las comunidades recibieron títulos que protegen la propiedad, pero no son continuidad material y cultural. Por ello, el núcleo del problema no radica en la ausencia de titulación, sino en la categoría jurídica que organiza lo que la titulación pretende proteger. Mientras la tierra comunal siga tratándose únicamente como un bien patrimonial y no como un fundamento integral, será formal, reversible y parcial. La protección de un predio inscrito no equivale a la protección de una base de existencia de la comunidad. En ese contexto, tanto el Estado como la cooperación internacional y las propias organizaciones indígenas, al retornar constantemente a la titulación, es una solución que no llega a nada, ¿sí? Entonces, es en este momento que intenté responder a lo que la ponencia tiene como título sobre las barreras. ¿De qué barreras normativas hablamos entonces? No hablamos de trámites engorrosos, demoras administrativas o falta de recursos. Hablamos de barreras estructurales inscritas en la propia lógica del derecho. La barrera conceptual que define la tierra como predio y no como base de vida colectiva. La barrera jurídica que fragmenta el suelo, subsuelo y sobresuelo, permitiendo superposiciones. La barrera sectorial que subordina la propiedad comunal a concesiones y declaraciones de interés público. La barrera procedimental que abre la tierra comunal al mercado mediante actos de disposición admitidos por la ley. Estas no son fallas de aplicación, son la arquitectura misma del despojo. Por ello, la tarea que se nos presenta no consiste en titular más ni en titular mejor, sino en replantear la definición jurídica de la tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso al doctor Alejandro Díez Hurtado. ¿Se puede hacer parado? Pues es más fácil para mirarlas. ¿Yo? Buenas tardes con todos y con todas. Cuando me propusieron presentar, pensaba que presentar en esta mesa, primero pensé en los trabajos que estoy haciendo sobre tráfico de tierras. Tengo varios trabajos sobre Catacao, sobre Sechura, Castilla, Chongoyape, Colán, en fin, Quicamarca. ¿Ya? Pero, digamos así, aunque es un elemento interesante, en realidad es un proceso perverso, pero simple. ¿Ya? Entonces, Pedro lo explica mejor que yo. Entonces, lo que se me ocurrió presentar más bien es una especie de documento que está todavía en proceso y es un trabajo que no es completamente mío, ¿ya? Porque esto comenzó siendo una sistematización sobre las demandas presentadas por los comuneros de las zonas de Cusco, de Puno y de la zona amazónica alrededor de los problemas sobre la tierra y territorio. Entonces, lo que comenzó siendo una sistematización, entonces la idea era ver qué han dicho, cómo han empezado a organizar las demandas y los elementos que están en juego. Dijimos, no, hay que pensarlo de manera más compleja, lo pensamos en un grupo de gente que está pensando en la defensa de la tierra comunal, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, convirtamos esto en un instrumento que nos permita pensar una agenda. Pensar una agenda para la defensa de la tierra y cómo podemos ayudar a las comunidades y trabajar con las comunidades para estos temas. Entonces, este trabajo, y como trabajar Cusco, Puno y la Amazonía era un poco insuficiente, lo completamos con algunos otros trabajos
con lo que hemos estado haciendo, acompañando a las comunidades de la costa norte, la defensa de las tierras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a presentar ahora es una síntesis de cómo encontramos la problemática de la tierra y del territorio y cuáles son las demandas. ¿Puedes pasar la siguiente? Entonces, más o menos, esto es lo que voy a hacer. Voy a hablar primero de los problemas de la tierra y las amenazas al territorio en 3 momentos. Primero voy a hablar del territorio, luego voy a hablar de la tierra y luego muy brevemente sobre qué pasa en 3 escenarios diferentes. Y luego hablar qué cosa es lo que genera esto, cuáles son las causas y cuáles son los elementos que permiten que esto sea posible, no las partes jurídicas que Pedro presentó bastante bien, pero los elementos que hacen que esta situación permanezca y exista en el tiempo. La siguiente, entonces. Entonces, para eso, y todos comenzamos distinguiendo en esta distinción entre tierra y territorio, a la cual vamos a regresar. Entonces, comenzando primero con el territorio. La tierra comunal es un territorio, o sea, la ley dice que las comunidades poseen un territorio en propiedad. Entonces, pero la tierra comunal como territorio, como bien mencionó, es mucho más allá que un espacio productivo y mucho más que un espacio en producción. Entonces, el territorio es un espacio que se vive, ¿no? Que se habita, que se comparte entre humanos y no humanos, etc. Entonces, el tema es que este territorio está amenazado por muchas cosas. Una de las cosas que dijeron los comuneros es que está afectado por el cambio climático, que cambia las condiciones de reproducción económica y las condiciones de producción misma, ¿no? Pero además, el gran tema son todas las actividades extractivas y la presión exterior. Tanto la minería, en varias partes, la actividad petrolera, también la actividad forestal, ¿no? Que son estas actividades que tienen justamente concesiones sobre el subsuelo y que amenazan no la tierra, amenazan el territorio por el tipo bueno, no, también la tierra, ¿no? Compite por los recursos, principalmente por el agua, ¿no? La tierra y los bosques, y generan contaminación ambiental, que para simplificar diré que es de 2 tipos. Generan esta contaminación física del suelo, el aire, etcétera, la tierra, pero también generan contaminación social, es decir, afectan la naturaleza y la forma de ser de la sociedad. Entonces, y esto afecta las condiciones de conservación del territorio, las posibilidades de aprovechamiento del territorio, la disponibilidad de recursos, pero también, como bien presentó Pedro antes, la identidad. Entonces, el territorio es un espacio en lo que se afecta no es el recurso, sino la relación misma de vivir en un espacio. Entonces, esto es en grueso, digamos. La siguiente, por favor. Entonces, y sobre esto es que se sitúan los problemas de la tierra, en el sentido en el que se le da, y manejamos la tierra en este sentido jurídico y en este sentido de la lógica de propiedad, ¿no? Y entonces, frente a la tierra comunal hay una serie de problemas, ¿no? El primer problema, y no está vinculado a las lógicas de despojo, es lo que vamos a decir el problema de la producción. El problema y es un problema que no lo vemos en una lógica mucho más amplia en términos de quién disputa la tierra. El problema de la tierra para el mundo campesino es que la tierra es cada vez menos productora de valor, porque los términos de intercambio entre la producción agropecuaria y la producción de ciudad es desigual. Entonces, los campesinos producen productos baratos y tienen que comprar productos caros, ¿no? Entonces, para poder vivir de la tierra, esta tierra tiene que ser rentable. Y entonces un gran problema es que la tierra es cada vez menos rentable y no permite unas condiciones de vida apropiadas para los pobladores, ¿no? Bueno, y además, el otro problema es que esta tierra te permite acceder a recursos que están disputados, ¿no? Agua y minerales. Frente a esta lógica están todos los temas que tienen que ver, como mencionó, con la seguridad jurídica de la tierra, que es solamente una de las seguridades que ya nos demostraron que es muy insegura en realidad, ¿no? Que tiene que ver con el registro, la titulación, la georreferenciación, en las que todos piden, todos demandan, las comunidades piden y siguen pidiendo efectivamente más procesos de titulación, georreferenciación, titulación, registros públicos, etc. Pero detrás de esto hay una serie de problemas que afectan la misma tierra por, digamos, sus problemas endógenos. Problemas que tienen que ver con lo que va pasando en la sociedad en términos generales. Entonces, por supuesto, todas las comunidades tienen conflictos con linderos. No solo con empresas, tienen conflictos con la comunidad vecina y tienen ese conflicto hace 200 años. Y vamos a decir así, lo retoman episódicamente dependiendo de los contextos y lo que está en juego. Tienen también problemas, y eso se da mucho, problemas de fragmentación, que generan problemas ahora internos. La población crece, la presión sobre los recursos internos aumenta, hay grupos que quieren liberarse del control centralista de la comunidad y generan, vamos a decir, divisiones al interior de las propias colectividades, ¿no? Y eso da, bueno, y hay 2 tipos de procesos de desagregación. Un proceso de desagregación
por colectivos, es decir, comunidades hijas que nacen de comunidades madres. Ahora en algunas partes del Perú se habla de comunidades abuelas, comunidades hijas y comunidades nietas, ¿no? Y del otro lado están los procesos de parcelación de la tierra como pedazos de propiedad de tierra agropecuaria sobre las que el Estado promueve procesos de titulación. Bueno, y a esos añadamos dos temas más. Uno es el proceso de urbanización. El proceso de urbanización es galopante en la costa, al trote en la sierra, ¿no? Y caminando lentamente en la selva, ¿no? Pero en todos los espacios comunales hay espacios de generación de zonas urbanas, o por lo menos de pueblos y ciudades, y eso supone formas distintas de propiedad, de aprovechamiento de la tierra, diferentes derechos y también conflictos, porque en los pueblos no solamente viven los comuneros, sino que vive mucha otra gente. Bueno, y detrás del problema de tierra hay toda una serie de problemas de tráfico de tierra y acaparamiento por diversos factores, no voy a entrar al detalle, ¿no? Entonces, y los temas críticos, yo diría, en el conjunto de problemas que afectan la tierra, hay tres problemas que son los que son más señalados. Lo primero son los problemas de apropiación por terceros, o si quieren, despojo. El segundo es la insuficiencia del derecho de propiedad frente a los derechos de concesiones, porque resulta que los derechos de propiedad son mucho más débiles que los derechos de las concesiones de bosques o los derechos de concesiones de hidrocarburos o de minerales. Entonces los espacios colectivos no tienen la suficiente fortaleza jurídica, ¿no?, para poder defender la propiedad de la tierra. La siguiente. Bueno, y dicho eso, hay una serie de escenarios distintos en la costa y la sierra de selva, y esto es obviamente una reducción, ¿ya? Pero de todas maneras quería marcar unas cuantas diferencias en los tres espacios para entender que todos estos problemas no son independientes del espacio mismo, o si quieren poner otros términos que voy a tomar después, del paisaje. La siguiente. Entonces, ¿la próxima? Ya, entonces imaginen que esa cosa amarilla es una tierra comunal, ¿ya? Entonces, y en este espacio comunal van pasando cosas, digámoslo así. Entonces, en este espacio de costa van pasando, por ejemplo, problemas de crecimiento poblacional y proyectos de irrigación. Y estos proyectos de irrigación básicamente ocupan las zonas de valle, pero sobre todo las zonas de intervalle. Y lo que hacen es acaparar el recurso agua, ¿no? Entonces, y son una contradicción, porque por un lado quitan la tierra, pero por otro lado dan trabajo. Entonces, y eso hace que los propios comuneros se encuentran frente a una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Defiendo mi tierra o cómo? Porque mi producción no es suficiente. Entonces tengo que, al mismo tiempo que me defiendo de la empresa, trabajo para ella. Entonces eso genera, vamos a decir, una contradicción. Al interior de la tierra comunal hay, en toda la costa, un proceso acelerado de parcelación y titulación. Y en casi todas las partes donde se ha dado eso viene acompañado de un proceso de privatización y venta de parcelas. Entre comuneros, pero también de no comuneros. A ese problema adicional tenemos que generar que hay problemas también de derechos o espacios arqueológicos, ¿no? Que las comunidades se declaran dueñas, pero el Estado es dueño de los espacios arqueológicos. Pero el gran problema en la costa es la urbanización, ¿no? Entonces, la mayor parte, todas las comunidades que están al lado de una ciudad tienen problemas de tráfico de tierras por expropiación, por el crecimiento de la propia ciudad. En costa sobre todo, pero también en otros espacios, ¿no? Y no hay mejor negocio que convertir la tierra agraria en tierra urbana de ciudad. Las tasas de ganancias son tan grandes que solamente puede competir con eso el trabajo de la minería ilegal de oro, ¿no? Todas las demás actividades ilegales, extractivas, no pueden competir con la ganancia que puede dar el tráfico de tierras. Bueno, y además hay actividades extractivas, ¿no?, tanto de oro como de petróleo en las zonas litorales. Entonces, el gran problema del mundo de la costa es que las actividades productivas tradicionales son poco rentables para lo que significa el costo de vida en el espacio urbano costero. La siguiente. Bueno, y esto solamente para tener una idea del efecto del tráfico. Este es un mapa de Catacaos. Entonces, en la parte marroncita es el valle, la tierra que se parcela, y todas esas rayas que ven ahí son los espacios de la tierra que está o concesionada o entregada en certificado de posesión o titulada por terceros. Entonces, de las 660.000 hectáreas que tiene Catacaos, más de 400.000 están en disputa, ¿no? Y dicho de paso, Catacaos no tiene un título comunal, ¿no? La siguiente. Bueno, el otro espacio es la sierra. Esta es una foto de Espinar. Si les parece que ese paisaje es normal, no es normal. Ahí tienen parte de las actividades que están asociadas al corredor minero. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, otra vez, imaginamos que este es el terreno comunal y acá los problemas son otros. La raya negra significa que lo que era una comunidad ahora puede ser dos comunidades, ¿no?
Separar una comunidad nunca se hace sin problemas. O sea, porque hay conflictos sobre los linderos internos, sobre los derechos propios, sobre los recursos que están asociados al territorio, que pueden ser desde recursos físicos como recursos sociales, porque son convenios con empresas mineras, proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una presión muy grande por parcelación y privatización también, hay mucho conflicto de linderos, hay en la sierra y en muchas zonas hay mucho más conflicto por espacios arqueológicos, y aquí el gran problema son las actividades extractivas y la minería comunal, que por un lado está generando, o sea, no solo hay grandes empresas disputando el territorio, sino que son a veces los mismos comuneros que desarrollan actividad ilegal o informal minera, y de alguna manera también crean nuevas formas de derecho, nuevos acuerdos institucionales, pero también se alían con la gente externa, porque el trabajo de minería no es un trabajo con un bajo capital. Entonces, el bajo capital, no, digamos así, el pequeño minero informal que tiene solamente su trabajo, eso no existe. O sea, para poder ser minero informal necesitas un capital importante. Y ese capital no viene del espacio local, sino que viene muchas veces del exterior. Entonces, y el gran problema, y otro de los grandes problemas del espacio andino, serrano, digámoslo así, es el problema de la presión de todo lo que llaman los residentes. Es decir, todos aquellos que ya no viven en el espacio comunal, pero conservan derechos, ¿no? Y tienen otro capital, entonces ellos sí pueden ser los mineros informales. Algunos de estos han sido incluso expulsados alguna vez y retornan, ¿no? Bueno, y también hay crecimiento poblacional como en otros sitios. La siguiente, por favor. Bueno, y alrededor de todo este tema hay mucho conflicto. Esa es una foto de las movilizaciones en el corredor minero del sur, ¿no? Que plantea justamente estas grandes disputas ya territoriales en el fondo con las empresas extractivas. La siguiente, por favor. Bueno, y la selva. Esta es una foto del corredor minero de Madre de Dios. La siguiente, por favor. Donde la problemática es, vamos a decir, singular también, ¿no? Entonces, aquí lo que hay, en primer lugar, hay la presión de la colonización andina, que tiene varios cientos de años, ¿no? De poblaciones de la sierra, también de la costa, que se han establecido en el territorio amazónico, que tienen una forma distinta de trabajar, y que ya tienen en muchos sitios 2, 3 y hasta 4 generaciones, ¿no? Y a esa le hay que sumarle, en los últimos años, la colonización menonita, que es también deforesta bastante el espacio, ¿no? Y el gran problema aquí es la deforestación asociada a la tala ilegal, ¿no? Y a la introducción de otras actividades como la siembra de arroz o la ganadería extensiva. Entonces, a esto además hay que sumarle la presión de las economías empresariales tipo plantación para poner aceite de palma, ¿no? Entonces, que también ocupan grandes espacios de territorio con lógicas de concesión del Estado. Bueno, y el problema de las comunidades es que tienen una serie de problemas de titulación imperfecta, que hace que los derechos sean mucho más limitados que en el espacio andino. A pesar que muchas comunidades tienen ya su territorio, eso no es ninguna garantía de seguridad, ¿no? Bueno, y además, ¿no? En la selva, como es una zona de frontera, hay muchísima actividad criminal, ¿no? Dominada por el narcotráfico, pero no solo por el narcotráfico, ¿no? Y por supuesto, grandes actividades extractivas, contaminación y extracción de petróleo y de oro. Pero además hay dos cosas que son, vamos a decir, que afectan el territorio y la propiedad y que no son ni buenas ni malas en sí. Una primera, y es algo que no podemos pensar, es lo que voy a llamar la campesinización de las comunidades nativas. O sea, las comunidades nativas que vivían en una lógica de explotación del bosque se convierten cada vez más en sociedades de agricultores, ¿no? Que tienen que desarrollar un trabajo intensivo sobre el territorio, que supone un manejo completamente distinto de su lógica de producción, de su relación con el mercado, de su articulación y de su organización interna, que obliga a redimensionar las lógicas del territorio nativo, digamos, al interior. Pero también, y eso es lo más interesante, las comunidades y los espacios de los pueblos amazónicos ya en las últimas décadas vienen impulsando derechos de reivindicación territorial. O sea, que dicen, no basta la lógica, justamente, la lógica de titulación comunal es insuficiente. No queremos títulos, queremos territorios. Y querer territorio es una cosa bastante diferente a querer solamente tierra. La siguiente, por favor. Bueno, y eso es, vamos a decir, una comunidad, como funciona una comunidad nativa, eso es Puerto Luz, y esto es al costado San José de Carene, ¿no? Es una comunidad también nativa, para que den una idea de cómo es que la actividad minera deja el espacio territorial. Estas son fotos del año pasado, así que para que tengan idea de la proximidad. La siguiente, por favor. Bueno, y muy rápidamente, porque no sé cuánto tiempo me queda, los factores que están asociados a esto, la próxima. Entonces, para que todas estas cosas pasan, hay aparte de las definiciones legales que ha mencionado Pedro Castillo, hay un montón de problemas que afectan las propias colectividades. Y yo llamaría, el primer gran factor son las debilidades de los propios colectivos.
Entonces, hay mucha dificultad para controlar los propios recursos. Las comunidades no tienen la suficiente fortaleza para controlar sus propios recursos. Por una serie de razones, se han ido debilitando en el último tiempo, ¿no? En segundo lugar, bueno, y eso tiene que ver también con una serie de cambios en los propios comuneros. La Ley de Comunidades Campesinas del Perú es 1987. Está pensada para un mundo donde los campesinos eran productores agropecuarios, para el siglo pasado. Cada vez más los campesinos ya no son esta imagen de campesino idílico que teníamos, sino que hay mucha gente con educación completa, hay profesionales, hay comerciantes, hay una serie hay muchas, hay procesos de transformación del campo, hay envejecimiento, hay feminización, ¿no? Hay problemas de representación de diferentes grupos al interior de los comuneros. Entonces ahora los comuneros ya no son lo que eran, ya no son el mismo grupo de gente que fue hace 50 años. Entonces, y eso supone que hay una serie de intereses más complejos, hay una serie de intereses familiares distintos, individuales, distintos al interés colectivo. Entonces, las comunidades muchas veces no tienen los suficientes instrumentos para regirse a sí mismas en las nuevas condiciones, ¿no? En parte en esta tensión entre lo individual y lo colectivo, lo familiar y lo colectivo. Y de alguna manera tienen mucha dificultad para lidiar con la riqueza. O sea, si ustedes encuentran una comunidad que tiene fondos, que viene de una minera, es seguramente una comunidad con problemas, ¿no? Entonces, digamos así, no tienen gran dificultad para gestionar recursos colectivos diferentes a los tradicionales, ¿no? Bueno, y además, en este mundo de las dirigencias hay una serie de problemas de legitimidad, hay mucha dificultad para aplicar prácticas antiguas a realidades nuevas, y también hay problemas de capacitación y de corrupción. Bueno, y por último, en los últimos años hay una ausencia de narrativas integradoras. Se ha perdido un poco la propia idea de lo comunal y para qué es la comunidad y quiénes somos la comunidad. O sea, no en todos los sitios, no en los mismos grados, pero hay una debilidad de la narrativa comunal como instrumento de defensa de la tierra y del territorio. La siguiente. Bueno, y el otro gran problema, por supuesto, es el Estado. Entonces, aunque de hecho hay una serie de avances en titulación, más allá de su limitación, hay una serie de avances en los mecanismos de consulta, hay un montón de problemas. Los grandes problemas del Estado tienen que ver con su con el marco estructural, como he mencionado bien, pero también en su funcionamiento. Es muy difícil trabajar con el Estado. El Estado cada vez se hace más complejo, más burocrático, más tecnológico en muchas cosas, y eso hace que, vamos a decir así, por problemas de distancia intercultural, le resulta más difícil a las colectividades rurales, andinas, amazónicas, serranas, trabajar con el Estado. Bueno, y si además tienes que irte a juicio, peor todavía, ¿no? O sea, el Estado tiene mucha dificultad, es muy difícil trabajar con el Estado para las colectividades locales, ¿no? Y lo segundo es que frente a las comunidades, el Estado hoy en día es casi un enemigo, ¿no? O sea, durante un momento de la historia, el Estado fue un aliado. Protegió la tierra, promovió proyectos de desarrollo, pero cada vez más el Estado más bien está del otro lado. Entonces, y los mecanismos que tendría como para facilitar el trabajo de la comunidad, como la ley de consulta, no funcionan, son inoperativos, son muy limitados, etcétera, ¿no? Y por último, da una serie de leyes que más bien van justamente en contra. Digamos, uno mira la cantidad de leyes que se han producido en los últimos 20 años en el Perú, casi todas son contra la lógica de la propiedad colectiva, la defensa de la tierra comunal, etcétera. Y además, por último, el Estado es inactivo frente a los abusos. El Estado no es ni aliado ni un buen interlocutor en la defensa comunal de la tierra hoy en día. La siguiente. Bueno, y esa es la penúltima, no se preocupen. Entonces, y además hay una lista de lo que llamamos algo así como los derechos vulnerados, que son nuestro pie para empezar a pensar en una agenda de qué cosas podríamos pensar en hacer, a pesar de que el contexto no sea el más favorable, ¿no? Bueno, hay una serie de temas de consulta. La consulta indígena está mal hecha, es incompleta, la ley no ayuda, etcétera, pero se puede mejorar. Hay una serie de temas para desarrollo de la interculturalidad, de mecanismos interculturales de relación con el Estado. Hay una serie de problemas reales de condiciones de reproducción física de las comunidades, pero también cultural de las comunidades. Hay problemas para defender a las comunidades en sí mismas en el actual contexto, ¿no? Hay insuficiencia de espacio de participación y negociación, y hay falta de reconocimiento de comunidades como pueblos indígenas, que sería un instrumento, vamos a decir, jurídico insuficiente, pero útil, ¿no?, para defender los temas de territorio indígena. Entonces, en Perú hay una base de datos de pueblos indígenas, ¿no?, en la cual se reconocen unos cuantos, ¿no?, pero uno de los grandes reclamos es que las comunidades llamadas hoy campesinas
sean también consideradas pueblos indígenas, que el Estado no reconoce, por ejemplo, cuando no están en un lugar que hable una lengua indígena, ¿no? Entonces, las comunidades de la costa, norte en particular, que son las que tienen más problemas por afectación de terreno, son todas, vamos a decir, campesinos, ciudadanos peruanos, pero no indígenas, a pesar que tienen una serie de tradiciones que los pueden reivindicar como tales. Y por último, solo una última lámina para pensar. Entonces, los problemas de la tierra y del despojo tienen que ser pensados en términos, vamos a decir, multiescalares y a muchas dimensiones. Y para simplificar, diré que no podemos pensar la tierra sin pensar territorio, como pues son dos cosas que están vinculadas una con la otra. Pero además no podemos pensar la tierra y el territorio sin pensar el paisaje. Entonces, esta es una especie de, vamos a decir así, propuesta para pensar. La idea de que las dimensiones de la defensa de la tierra, la defensa colectiva de la tierra en particular, tienen que considerar una serie de factores asociados a estas diferentes dimensiones de lo real, por llamarlo de una manera, ¿no? Hay todo el tema de la tierra, que es un bien, etcétera, pues tiene que ver con la seguridad jurídica, el registro, la titulación, etcétera, la georreferenciación, todo lo que tiene que ver con la lógica de propiedad, pero están todas las cosas del territorio, que más bien tienen que ver con la lógica de jurisdicción, que tienen que ver con la lógica de tomar la decisión sobre qué se puede hacer en mi tierra. Entonces, estas lógicas jurisdiccionales deberían ser consustantivas a los temas de la tierra. Y ambos, tierra y territorio, tienen que ver con las lógicas de hacer de la tierra y del espacio de reproducción de la sociedad algo rentable, algo vivible, algo que produzca y que permita que las sociedades se reproduzcan a sí mismas. Pero este espacio de sociedad y territorio y tierra es insuficiente sin pensar las otras dimensiones del espacio. Y es por eso que coloco la lógica del paisaje. Porque el paisaje permite integrar no solamente ya la tierra como propiedad, el territorio como disposición, sino que mira la propia morfología y el conjunto de, vamos a decir así, de seres y de existires en este espacio físico, ¿no? Entonces, el paisaje es lo que condensa la lógica de la propiedad, la lógica de la jurisdicción y las lógicas del pensamiento y las concepciones culturales sobre el espacio. Entonces, y nos permite abordar, por ejemplo, las lógicas culturales de lo que significa el modo de vida en sociedad en un espacio determinado. Y nos permite además asociar la lógica de los derechos de los hombres con los derechos de la naturaleza. La siguiente, entonces, y esa es la última. Entonces, estamos todos en la misma barquita tratando de llegar a alguna parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro y Pedro por las ponencias. Ahora yo voy a hacer unos pequeños comentarios, ¿no? Unas reflexiones sobre lo que hemos escuchado, quizá con alguna pregunta para cada ponente, y después podemos abrir el espacio para la discusión con el público. Entonces, voy a empezar con mi comentario, quizá primero advirtiendo que, claro, para mí, mi formación como filósofo es quizá no quiero pecar de sobregeneralizar todas estas, digamos, problemáticas específicas que hay sobre, digamos, el acceso y el control sobre la tierra, ¿no? Entonces, como advertencia previa lo dejo ahí y voy a hacer mi comentario, digamos, rescatando algunas ideas que me parecen centrales en cada ponencia y luego planteando una pregunta, ¿no? Entonces, primero con la ponencia de Pedro Castillo Castañeda, a mí me gustaría destacar este enfoque jurídico a través del cual se explica el fenómeno del despojo legalizado, porque por lo menos en mi experiencia es un enfoque muy innovador. Yo, digamos, he estado expuesto en filosofía a reflexiones sobre las condiciones económicas, políticas y sociales en las cuales un derecho va a ser ejercido y cómo esas condiciones, digamos, extrajurídicas pueden generar una denegación fáctica de un derecho. Digamos, eso es un fenómeno, pero otro fenómeno muy distinto y quizá más complejo y que llama la atención sobre, digamos, el carácter, digamos, la lógica interna al derecho es lo que ha explicado Pedro. Es decir, cómo esta articulación y, digamos, y asignación de derechos mismos hace que ciertos grupos, en este caso las comunidades, tengan un derecho que no pueden ejercer, ¿no? Por la presencia de otro derecho. Entonces, hay como una lógica interna al derecho que bloquea el ejercicio del derecho de estas comunidades, ¿no? Claro, entonces, digamos, lo que me gustaría destacar es que la ponencia nos muestra
que no es solo importante pensar el marco macrosocial de relaciones de poder extrajurídicas que pueden dificultar el ejercicio de un derecho, sino que la misma articulación jurídica puede impedir, imposibilitar o incluso despojar el ejercicio del derecho, digamos, a la tierra o al control territorial, digamos, ¿no? Entonces, lo que hace la ponencia para mí, y creo que también va un poco en la línea digamos, del trabajo de la profesora Pistor, es mostrar cómo el derecho, digamos, o cómo la misma organización del derecho responde a relaciones de poder. Es decir, en el derecho se juegan relaciones de poder, ¿no? Entonces, el derecho se piensa como un dispositivo de organización de la vida social, ¿ok? Y en ese sentido es un espacio de disputa, ¿no? Y yo creo que eso es, digamos, algo bastante importante. Después, algo que me gustaría destacar es cómo, digamos, esta reconstrucción de las categorías jurídicas, uno las puede, digamos, leer desde la filosofía como un error categorial. Es decir, hay un error categorial a la base del derecho. El derecho peruano, en este caso, asigna la categoría, digamos, de predio, bien inmueble, mercancía, a un objeto que, como dijiste, lo tengo apuntado acá, que me pareció muy bien, algo que es ecológicamente indivisible. Entonces, ese error categorial, ese error conceptual a la base del derecho es el que genera, digamos, este despojo legalizado, ¿no? Y ese es un error categorial propio de cualquier tipo de comodificación, digamos. La idea es que le asignamos la categoría de mercancía a algo que, no, digamos, por algún motivo, digamos, de ese objeto al que le estamos asignando, no debería poder tener la categoría de mercancía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta que hemos de tener es justamente ir y apuntar y, digamos, visibilizar este error categorial que está a la base. Digamos. Eso me parece importante, ¿no? Entonces tenemos que cuestionar la concepción de tierra como mercancía que fundamenta la articulación jurídica de la tierra en el Perú, digamos, ¿no? Entonces, como ya destacó, quedarnos en el esfuerzo de titulación nunca va a abordar el núcleo del problema, digamos, ¿no? Y en ese sentido es importante, digamos, mencionar, creo que Pedro lo ha mencionado mejor que yo, es que el despojo legalizado no descansa solo sobre la voluntad política de darle prioridad al derecho de concesión, sino en la misma estructuración jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que me queda a mí es, ¿cuál es el horizonte del derecho, digamos, si entendemos el derecho como un campo de disputa, cuál es el horizonte jurídico que se nos presenta, digamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el derecho, si es que se puede hacer algo para alterar esto, ¿no? Digamos, o qué mecanismos tenemos para abordar este error categorial a la base, digamos, ¿no? Sean herramientas jurídicas, sean, digamos, cambios jurídicos, cambios constitucionales, no sé, digamos, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Sí, y bueno, la otra pregunta que es un poco más una curiosidad, porque este tema es, digamos, está súper presente en la discusión, digamos, pública del Perú, es la relación entre informalidad, ilegalidad y despojo legal, digamos, porque en una parte, digamos, mencionas cómo la ilegalidad y la legalidad no son cosas totalmente separadas, sino son polos que operan de manera conjunta. No sé si puedes expandir un poco más con eso, porque me parece algo, digamos, que también se discutió ayer y que es un tema bastante importante, ¿no? Y bueno, en relación a la ponencia de Alejandro Díaz, a mí me gustaría destacar que, digamos, cuando tuve acceso al documento que es la base al PPT y en las charlas que se han escuchado en estos días, algo que es importante destacar y que quizá, digamos, o para alguien externo a, digamos, a la antropología y las ciencias sociales que van a las comunidades, es que hay esta idea de las comunidades como algo, digamos, homogéneo, prístino, que están, digamos, articulado de manera unitaria en el pasado y que no es así, ¿no? Sino que las mismas comunidades están fuertemente marcadas, influidas y afectadas por estas lógicas, digamos, en el marco de las jornadas, estas lógicas extractivas que alteran, digamos, con las que se han vinculado a lo largo de su historia y que alteran su horizonte social y político y frente a las cuales las comunidades se reestructuran y adaptan, ¿no? Y para mí eso es algo, digamos, bastante, digamos, importante de remarcar, ¿no? En segundo lugar, quisiera destacar dos cosas más de la ponencia, es que creo que la categoría, digamos, y esto es, digamos, un poco más mi tendencia como filósofo, la categoría en la que se articulan todos estos problemas es la categoría de autodeterminación, digamos, de control sobre el territorio,
sobre sus vidas, sobre la forma en la que se organizan, ¿no? Entonces, la autonomía, la autodeterminación, la soberanía sobre el territorio y sobre las vidas es una, digamos, una categoría que está, digamos, podríamos decir, al centro o en alguna manera vinculada con, digamos, todas estas distintas problemáticas, ¿no? Entonces, los problemas reportados se configuran a partir de la capacidad que puedan o no tener las comunidades para controlar el destino de sus territorios y de su forma de organización de vida social, económica, política, ¿no? En ese sentido, un punto de convergencia que ya se destacó con la ponencia de Pedro Castillo Castañeda es que los derechos de propiedad no son un mecanismo efectivo en el Perú porque justamente no son capaces de darle a las comunidades esta, digamos, capacidad de autodeterminación. Es decir, el derecho de propiedad no protege en realidad del control territorial, ¿no? Y otras, digamos, categorías que me parece que por lo menos a mí me llaman la atención y que creo que por ahí va a ir mi pregunta es cómo se ha reconfigurado esta, digamos, barrera entre lo que es interno y externo a una comunidad, ¿no? Y me explico, ¿no? O sea, cómo las comunidades se reordenan a partir de estos procesos sociales en los que se ven enmarcadas, ¿no? Entonces, se ha hablado un poco de cómo hay, y ayer también se habló, ¿no? Cómo hay presiones asociadas a, digamos, intensificación de procesos extractivistas, digamos, gran minería, agroexportación, petróleo, tráfico de terrenos, ¿no? Urbanización, que generan presiones que en realidad que tienen lógicas que de alguna manera podemos decir logran ingresar a las mismas comunidades, ¿no? Es decir, y se consiguen con una proliferación de, digamos, los intereses dentro de los mismos comuneros y de la comunidad, ¿no? Generando, como dijiste, intereses contrapuestos y también sobre visiones del sentido de lo comunal, ¿no? Entonces hay una disgregación de intereses que hace más complicada, como ya destacaste, la política interna de las comunidades y el alcanzar consensos que articulen esta diversidad de intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas lógicas ya no son tan externas, ¿no? O sea, ya no, esa división interno-externo se ha ido desdibujando, digamos. Entonces ya no son solo presiones externas contra las que las comunidades tienen que organizar un frente interno de lucha, ¿no? Hay un cambio en el equilibrio de intereses colectivos e individuales, ¿no? Entonces estas fuerzas de privatización y erosión de la articulación comunal también son internas y son externas, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que quizás dificultan la capacidad de la comunidad como un actor de organización política, digamos. La comunidad tiene menos fuerza, quizá, no sé. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría pensar la autonomía territorial en estas comunidades cuando justamente hay un desplazamiento entre lo interno y lo externo, digamos, ¿no? Y cómo dentro de las mismas comunidades se replican lógicas, digamos, y esto es algo que, por ejemplo, ayer Alberto Castro estaba hablando de cómo, digamos, las mismas comunidades empiezan a hacer, digamos, minería informal, ¿no? Que le llaman MAPE, y eso genera, digamos, nuevos problemas adentro de las comunidades, ¿no? Entonces, digamos, cómo pensar la autonomía territorial en digamos, nuevo equilibrio de fuerzas internas o fuerzas externas, ¿no? Y ya como un comentario, digamos, quizá un poco más amplio es, me interesa, digamos, quizá, no sé si estoy en la interpretación adecuada, pero hacia el final Alejandro mencionó esto de quizá una herramienta jurídica para hacer frente a estos problemas de control territorial es justamente que las comunidades se reclamen como pueblos indígenas, ¿no? Y, digamos, eso es un horizonte sobre el cual creo que, digamos, podría haber algún tipo de convergencia entre las ponencias. Esos serían mis comentarios. Gracias. No sé. Gracias, Joaquín, por los comentarios. Son dos preguntas complejas porque decir hacia dónde va el derecho es muy retador, pero la lámina justamente que puse, si la puedes poner por favor, nos da, creo, un derrotero claro hacia dónde vamos. Entonces, acá solamente he puesto otra vez el año 1984 y he puesto todos estos periodos democráticos. Lastimosamente no se ven las letritas, pero cada una de esas letritas que están en esos periodos tienen que ver con normas que vulneran derechos. Normas ya sea del Congreso, o sea desde el Legislativo, o ya sea también desde el Ejecutivo, a través de decretos supremos, decretos legislativos, funciones delegadas que dé el Congreso para poder legislar al Ejecutivo.
todos tienen un periodo en los gobiernos democráticos. Todas las normas están hechas en gobiernos democráticos. Entonces, para mí cada vez va a ser peor. Y va a ser peor porque si es una mercancía, si es un bien transable, eso no va a cambiar en la lógica de mercado en la que vivimos, que es una situación que no solamente es el Perú, sino es regional. Entonces, la tierra cada vez va a ser más escasa. Alejandro ya nos dijo que en la costa es urbanismo, en la sierra, en los Andes, tiene que ver con minería, en la parte amazónica tiene que ver con concentración a propósito de concesiones forestales, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas dinámicas económicas, si se sigue discutiendo sobre una categoría jurídica donde es una mercancía de la tierra, evidentemente vamos hacia eso. Cada vez se va endureciendo más la cosa. Si nosotros pensábamos que Fujimori era el súper duro, pues no. Los siguientes gobiernos cada vez son peores y son más descarados. Entonces, las últimas de las normas aprobadas durante este Congreso dice claramente que ese casco urbano que tiene una comunidad campesina, es decir, hay una plaza y alrededor se hacen casas, la ley dice claramente eso ya no forma parte de la comunidad y las personas que están ahí o las que quieran estar ahí pueden titularlas a favor de ellas. O sea, ya, repito, es un descaro total. Eso no lo hizo Fujimori, eso lo ha hecho los gobiernos del turno. Ollanta sacó un paquete normativo, derechos de vía, servidumbres, entonces es una cosa pero monstruosa. No veo una solución desde el derecho, salvo, la verdad es que tendría que haber una voluntad política de un gobierno específico en volver a discutir ciertas cosas. El último momento de gran discusión sobre estos derechos fue la reforma agraria. Después no ha habido. Belaúnde, aunque no lo pongo acá, sacó el decreto legislativo 02. Alan 1 sacó una serie de normas también que tenían que ver con permitir la concentración de tierra. Entonces, no hay manera. Y también Alejandro nos recordaba, que es otro de los ejemplos claros para que uno entienda hacia dónde va esta dimensión de discusión de la tierra. Estamos en el año 2025, la legislación de comunidad campesina data del año 1987, es decir, un reflejo todavía de la reforma agraria, y esa norma no tiene nada que ver con seguridad alimentaria, con cambio climático, ni mucho menos. La tierra sigue siendo propiedad, sigue siendo un bien. Entonces, no existe desde el derecho una discusión que intente integrar todo lo que Alejandro nos ha presentado también, esas dimensiones, no existe. Siempre es un bien transable, siempre es un inmueble, un predio, una mercancía. Y entonces eso, repito, facilita justamente este despojo legal, pero no encuentro una salida desde el derecho. ¿Por qué? Porque incluso la venia internacional que les presentaba, eso no entra acá. Simplemente no ingresa, por más que control de convencionalidad, que son figuras del derecho que implica que yo reconozca lo de afuera y lo incorpore acá, no existe. Entonces es muy complejo y ahí tendría que haber realmente una revolución. Así como hemos sido testigos de reclamar el bosque y todo el mundo reclama el bosque, tendría que haber una corriente que señale y que busque la defensa de la tierra. Aunque tierra, territorio no es lo mismo, pero en esa discusión, esa perspectiva de tierra, repito, ha desaparecido y ha permitido que se apropie muy bien de ella. Sobre las economías legales y ilegales que conviven. La siguiente lámina también es importante porque hay dos temas acá legales, legítimos. El título de una comunidad plenamente registrado y una concesión plenamente registrada, todos son legales, pero ya también Alejandro nos presentó, y las economías ilegales de la comunidad que ingresa y se pone a buscar también minerales, o la lámina de Catacaos, donde resulta que yo, como les decía, ingreso, me apropio de un pedazo de tierra de la comunidad, pero empiezan a crecer apropiaciones y ocupaciones informales o ilegales. Entonces, todo eso permite entonces en un mismo territorio que convivan estas dinámicas legales e ilegales al mismo tiempo. Y claro, todo bajo un manto de una supuesta protección que es un título de propiedad. Entonces, esas ocupaciones que se dan en territorio, en un momento pueden ser legales, pero pasan los años y de pronto adquieren una dimensión diferente.
ilegalmente se empiezan a apropiar de más tierra. Y la comunidad retrocede, ya sea por falta de organización o lo que sea, porque también la comunidad eventualmente empieza a vender. Y si no vende el comunero, perdón, si no vende la comunidad, vende el comunero. Entonces, una serie de superposiciones de derechos. Por eso es que señalo que existe esa convivencia entre una parte legal o legal y esa parte ilegal en un mismo espacio puede ser muy pequeño incluso. Eso de mi parte, Juan. Gracias. Gracias por las preguntas, pero digamos así, me resulta difícil de contestar porque yo no creo que podría reducir el problema de la comunidad a un elemento. O sea, yo no creo que se pueda reducir al tema de la autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Porque estás planteando el tema de una posición. Entonces, y más bien habría que identificar cuáles son los puntos de partida y los puntos fijos que nos permiten pensar la lógica de lo colectivo. ¿Ya? Entonces, y te puedo soltar unas cuantas ideas para pensarlo, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es que las comunidades, los colectivos, no son, entre comillas, naturales. Ya no son un fenómeno que sale de ahí porque la gente, los indígenas son colectivistas por definición, no, nada que ver. O sea, los resultados de lo que es la aparición como colectivo de un grupo humano es un producto de la historia, ¿no? De diferentes tipos de relaciones, algunas de estas coloniales, algunas de estas anteriores a la colonia, otras republicanas, etc. Entonces, vamos a decir así, toda comunidad es un producto histórico. Primera idea central. La segunda idea es que este producto histórico no es independiente de la relación de estas colectividades entre sí y con el Estado. Entonces, tal como las conocemos, tienen una larga historia de relación conflictiva, como aliado, como adversario, como sea, frente a este Estado, que ha permitido modular, vamos a decir, los mecanismos por los cuales las comunidades se producen a sí mismas. Entonces, y a este proceso de producción de un colectivo, que yo llamo personalmente proceso de comunalización, es lo que permite construir la relación entre un conjunto de pobladores que comparten un territorio, un espacio, sus recursos, comparten una historia, ¿no? Y comparten una serie de intereses colectivos más amplios, ¿no? Y que están asociados con una idea que el propio colectivo se hace de sí mismo. Entonces, estos colectivos no son independientes de su propia narrativa, de su propia construcción de historia, ¿no? De que en muchos casos, casi todas las historias de las comunidades son historias de lucha y defensa de la tierra, que han construido este vínculo histórico en el tiempo y que anclan en el pasado milenario, aunque tenga solamente unas cuantas décadas, que puede ser efectivamente milenario, pero anclan esta narrativa de defensa colectiva en la cual hay una serie de principios básicos. Entonces, el primer principio es la supremacía del colectivo sobre el interés individual, que es también, vamos a decir así, un discurso, y es una posición en un momento dado, porque una de las grandes contradicciones de las comunidades campesinas, una de las grandes condiciones de funcionamiento de las comunidades campesinas es que económicamente son unidades familiares y políticamente son comunidades. Entonces, digámoslo así, los intereses económicos y los intereses políticos no van necesariamente de la mano, ¿no? Entonces, por lo tanto, toda comunidad es producto de un efecto de equilibrio que se condensa en determinado momento. Entonces, el problema actual es que la mayor parte de insumos para construir ese equilibrio están escasos, ¿no? Hay pocos insumos para construir, vamos a decir, curiosamente, uno de los principales insumos es la amenaza. La amenaza al territorio. Entonces, yo hace 20 años yo pensaba que las comunidades estaban realmente muy, muy mal. O sea, ahora hay todavía una serie de esfuerzos de comunidad, de recursos, narrativas colectivas para defender el territorio. Ahora, no es compartida por todos. Parte del problema es que hay muchos en la propia comunidad que tienen justamente el discurso contrario, ¿no? Pero existe una fuerte narrativa de defensa de lo colectivo, porque además lo colectivo no solamente es un equilibrio histórico y de poder, sino que también es un equilibrio moral. O sea, la comunidad también es una entidad moral entendida como positiva. Entonces, y esa entidad moral, ¿no?, se condensa. Entonces es interesante cómo la imagen de la comunidad puede ser muy diferente a la realidad de la comunidad, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, la comunidad como institución todavía es una cosa muy sólida, independientemente que la comunidad como organización pueda ser una cosa muy frágil, ¿ya? Entonces, y todas estas lógicas de lo propio, de la propia naturaleza de lo comunal, es lo que están en juego en esto, ¿no?
Entonces, y ahí, cuando uno piensa las lógicas, por ejemplo, de tierra y territorio, la propia noción del colectivo es distinta. Porque en la versión de una comunidad campesina es un espacio discreto de territorio controlado en propiedad, mucho más delimitado, en tanto que cuando tú hablas de territorio más amplio, ese territorio ya involucra población que puede estar discontinua en el espacio, que tiene menos relaciones entre sí y que por lo tanto tiene más dificultades para construir una noción de colectivo. Entonces, por eso la construcción de espacios territoriales es siempre más difícil que la construcción de espacios de propiedad, ¿no? A pesar que en el mundo contemporáneo es una de las grandes reivindicaciones de los pueblos indígenas, no solo en América Latina. Gracias. Ahora tenemos, bueno, muchas gracias a ambos por sus respuestas. Tenemos tiempo para hacer preguntas del público. No sé quiénes tienen preguntas. A ver, primero vi acá adelante a la profesora María Luisa Burneo. Después 2 y 3. Eso es lo que vi. Y tenemos tiempo para hacer más de una ronda. Bueno, gracias, Alex, Pedro, por las exposiciones. Tengo una pregunta una para cada uno. Pedro, creo que nunca te había escuchado tan claro, tan enfático con este tema de que hay que desmontar la idea jurídica desde la que se aborda la tierra, y plantearla, o sea, salir completamente de ese repertorio y plantearla desde otros términos, ¿no? Dijiste que de alguna manera todos nos equivocamos aquí cuando empezó lo del proceso de titulación. Eso tú lo has dicho. Y me incluyo, tú has dicho también, me incluyo, ¿no? De hecho, en el año 98, cuando nos conocimos en el CEPES, trabajábamos capacitando a las comunidades en lo que decía la nueva ley de tierras y de cara a los procesos de titulación. Y han pasado casi 30 años, ¿no es cierto? Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente los títulos no han contenido el avance de industrias extractivas, grandes plantaciones, etcétera, que controlan territorios a partir de otro tipo de derechos, pero no solamente de derechos, sino de prácticas, y que lo que generan es no propiedad, eso es lo que planteaba ayer en la ponencia, en la otra ponencia, en la otra mesa, sino control. O sea, lo que genera eso es un control del territorio, o sea, ¿no? Un acaparamiento del control territorial. Y ese control del territorio no pasa solamente por la tierra, ni por arreglos alrededor de la tierra, el acceso a la propiedad, sino pasa por el control de mecanismos de acceso, tránsito, seguridad. Es más, o sea, yo me atrevería a decir que pasa por un control de población, o sea, de formas de vida, ¿no? Porque te transforma el espacio de vida en un espacio controlado, tenso, con dispositivos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, de cara a eso, o sea, ¿cómo podríamos salir del esquema de la titulación? Que es un esquema que no solamente está arraigado en el Estado y en la estructura jurídica, sino en la gente, porque caló muy fuerte. Entonces, no solamente desde lo jurídico, sino que, por ejemplo, el Estado peruano en lo agropecuario, ¿cómo se relaciona con las comunidades? Entran los programas de financiamiento y la gente que está desatendida desde hace décadas, ¿qué cosas necesita para que le den el programa de financiamiento, el fondo, no sé qué? El título, ¿no? Entonces el desmontaje va más allá de lo jurídico, ¿no? Ese es un tema. Lo otro que no has señalado, que creo que sí sería importante decirlo, es que los proyectos de titulación que vienen de afuera, o sea, no es una cosa solo en el Perú, es una cosa regional, entran y supuestamente tenían que titular territorios comunales. Y eso solamente lo hacen parcialmente, porque entran directo a titular los predios individuales de los comuneros dentro del territorio comunal. Entonces ese fue también otro tema, ¿no? Para Alex, creo que has hecho como una especie de recorrido por diferentes comunidades en diferentes espacios geográficos. Una cosa que me llamó mucho la atención es que o sea, en el caso de la sierra,
uno de los problemas que salta es el de la fragmentación y, ¿no? y la partición de las comunidades en comunidades hijas y nietas, ¿no? Mi curiosidad iba un poco entre la comparación de eso con las grandes comunidades costeñas, porque las grandes comunidades costeñas están atravesadas por centros urbanos, pueblos enormes, carreteras, es decir, podrían haberse fragmentado más aún que las de la sierra, y eso no ha ocurrido. O sea, los territorios ancestrales, que además son gigantescos, Colán, Catacaos, Paitas, Sechura, etcétera, siguen siendo, digamos, por lo menos en el imaginario, el territorio comunal de las grandes comunidades históricas, y no se han partido. ¿Cómo podríamos explicar esta diferencia? Gracias. Como quieran, respondemos. Antes que se me vaya la idea, porque sí, pues Mari, hemos sido parte, después de unos añitos, parte del problema. Éramos jóvenes, o éramos más jóvenes, Mari. Y incluso el error desde mi punto de vista, el error que cometíamos antes era llamar ley de tierras a una ley que promovía la inversión en todo el territorio nacional. O sea, nos hemos equivocado inclusive desde la denominación. Y es por eso que incluso el discurso de buscar una normativa moderna, en todo ese contexto que tiene que ver con cambio climático y seguridad alimentaria, implicaría, por eso, ahora sí tener una ley de tierras. Esa ley que nosotros le decíamos tierras hace años, es una norma que promueve la inversión en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, pero visto así y después de tantos años y que las concesiones han aumentado, las presiones en el territorio han aumentado, no ha sido suficiente la configuración de un título comunal. Pero eso lo hemos hecho con tanto énfasis que, como tú bien dices, caló hondo. Entonces tendríamos que procurar generar una discusión, desde mi punto de vista, otra vez, regresar a ello y ver si es que podemos hacer una vuelta de tuerca. Porque si no, se me hace a mí muy complejo. Incluso para mí, luego de haber pasado yo unos años respecto a una ley de consulta previa, para mí esa ley no debe existir, porque esa ley lo que señala es que la afectación directa de un derecho mío lo va a decir un funcionario que está sentado en una mesa, en un escritorio. Solo así se va a implementar una consulta previa tal como está definido. Pero ustedes ven cuál es la narrativa cada vez que hacen una norma. Todos decimos, hay que aplicar la consulta previa. Por la consulta previa, si el funcionario no define que hay una afectación sobre un derecho, esa consulta no avanza. Pero todos exigimos consulta previa. Por eso es que ha calado tan hondo también y no discutimos esa norma que no soluciona ni un proceso respecto a un recurso natural. Por eso incluso no hay consulta previa en concesiones mineras, etcétera, etcétera. Entonces, el aporte que tendríamos que dar, creo, desde la tribuna que tengamos es intentar repensar las cosas, ver que una norma del año 87 no puede seguir vigente. Una norma del año 78, que es para las comunidades nativas, no puede estar vigente en el año 2025. Eso no puede ser. Celebramos los 50 años de las normas, pero resulta que esas normas ya no conversan con la realidad. Si el derecho mismo está siempre atrás de los procesos sociales, imagínense una norma que tiene pues ya más de 50 años de vigencia. No hay manera que esa norma resuelva ningún problema actual. Esa norma, siendo vigente, el funcionario, ¿qué es lo que va a hacer? Aplicarla. Y entonces va a aplicarla, va a seguir aplicándome la Ley General de Comunidades Campesinas del año 87. ¿Y qué cosa dice la ley? La titulación es esto, mi estatuto es esto. Por las dinámicas comunales que Alejandro nos ha presentado, son otras. Ya es otra naturaleza. Ya me habló ahorita de comunidades abuelas y nietas. La norma y el reglamento dice comunidad madre, pero ya no ni nietas ni abuelas. Entonces, todas esas dimensiones hay que volver. Yo creo que todavía somos lo suficientemente jóvenes para dar esas discusiones, por más que nos hayamos puesto la bandera de titulación hace muchos años. Lo otro es que efectivamente, ¿no? Ya cuando una norma dice se ocupa un territorio, esa fórmula de
que señala ocupar territorio no es una categoría jurídica positiva, porque ocupar algo implica ya un uso vedado del derecho. Yo ocupo algo que no me corresponde. Y muchas normas señalan la ocupación del territorio. Pero una ocupación realmente el significado es que yo me pongo en un territorio, en un lugar que no tengo ningún derecho. Pero las normas siguen saliendo ocupación, ocupación. Entonces, y nos damos cuenta que efectivamente el territorio pues está ocupado. No, ya mi título de propiedad no vale para nada ahí, porque resulta que yo voy, me planto y paso un tiempo. Antes era Poncho Negro que convalidaba las invasiones en la capital. Y era pedir justamente al congresista que me dé y procure un título de esa tierra invadida. Ahora no se necesita ni un Poncho Negro. Es el congresista que automáticamente con votos saca una norma y dice territorio ocupado por tales personas tienen derecho luego a reclamar propiedad. Entonces, la discusión por eso, o creo que lo que tendríamos que dar es esas batallas, no sé si doctrinales es la palabra correcta, pero hay que procurar discutir, ver la manera de sensibilizar a los jóvenes, aunque acá veo bastantes, de ver y discutir, oye, si está pasando algo, ¿por qué no se resuelve ese tema? Lo primero y lo más fácil, las leyes, repito, que tienen muchos años, hay que actualizarlas. Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué nadie quiere actualizar esas normas? Implicaría una discusión, ¿no es así? En una comisión del Congreso, aunque ya desapareció en la Comisión de Pueblos, ¿no es cierto? Pero implicaría una discusión en el Congreso, al menos, ya manifiestos, talleres, etcétera, etcétera, ver la manera. Y la plata que ha ingresado para titular territorio, tierras, o sea, son millones y millones y tienen tantos años y sigue siendo un negocio redondo, ¿no? Nunca se termina de titular comunidades, nunca se termina de titular nada en este país. Entonces, queda claro entonces que todas esas dinámicas alrededor de la tierra de seguridad jurídica ha servido para muchas otras cosas, menos para la protección de las comunidades en este caso, ¿no? Y sí, las dinámicas de las comunidades son casi diferentes, ¿no? Piden territorio, sí, pero también al mismo tiempo piden su título de propiedad. AIDCEP saca sus comunicados pidiendo titulación de sus tierras. No obstante, en la comunidad nativa solamente se titula una pequeña porción que tiene que ver con la ganadería y la agricultura. Todas las demás, ellos han aceptado que no van a lograr título de propiedad sobre toda esa parte que tienen en cesión en uso. Pero a ellos no les importa. Lo que ellos quieren es una delimitación para defender. Eso es lo que buscan desde el derecho. Saben que no van a lograr un título de propiedad en términos de territorio, pero esa sola delimitación para ellos es suficiente. Por eso la propuesta de ellos es esto, gobiernos autónomos. Entonces ellos han ido creciendo en esa dimensión, lo que no ha pasado con las sociedades andinas o costeñas. Nos hemos quedado en el título de propiedad. El mundo amazónico ha cambiado. Y las dinámicas gremiales también. Por más que se digan hermanos de montaña o hermanos de bosque, queda claro que las organizaciones van por su propio lado. Las amazónicas siguen una dinámica y las campesinas andinas tienen una dinámica diferente, más lenta, más erosionada a través del tiempo, ¿no? Entonces, no tenemos tampoco un interlocutor fuerte desde el mundo campesino, andino, costeño, que dé una batalla. Las amazónicas han logrado una agenda. AIDCEP manda una carta a un banco y ese banco para todo y dice y lo sienta al Estado con las organizaciones amazónicas. El bosque es su gran sostén. Entonces es realmente complejo desde mi punto de vista cómo revertir, discutir otra vez. Tendríamos que armar nuestros viejos proyectos, aquellos de sensibilizar a las personas. ¿Te acuerdas que íbamos y conversábamos para intentar discutir? Repito, no busco una solución de un momento a otro, es ver qué variables y qué opciones tenemos. Eso, Mari. Sí, yo un poco enlazando lo mismo, o sea, y voy a regresar un poco antes, antes de que aparezca la ley de tierras, antes del decreto del 93 que promovía la titulación, etcétera, hubo las directivas del BIT sobre la creación del mercado de tierras, ¿no? Y en ese momento se discutía, entonces, un poco antes que la época de Pedro y de Mari, ese tema de, entonces, buena parte de los que trabajamos estos temas estábamos absolutamente en contra, pero los que estaban a favor eran los comuneros. O sea, de pronto los comuneros que en teoría deberían estar en contra de esta posibilidad de la venta de la tierra, estaban más a favor que los que trabajábamos con ellos, porque pensaban... Entonces, y lo que estaba detrás
no es pensar la propiedad de la tierra en los mismos términos que nosotros. O sea, digamos así, toda esta discusión de la propiedad es como si todos estuviéramos en la misma, en el mismo tema y estuviéramos hablando de lo mismo. No, en realidad el tema está en que cuando se habla de título, estamos hablando de temas diferentes. O sea, desde el punto de vista de las comunidades, los comuneros, el título no es algo que los protege frente al Estado. El título también es algo que los protege frente a sí mismos. Entonces digamos, la primera invitación es que tendríamos que pensar estos títulos de propiedad no solo como un instrumento jurídico de defensa de la tierra, sino como un instrumento que permite entender las relaciones que vamos a establecer alrededor de las lógicas distintas de ocupación de la tierra. Entonces, el título, por ejemplo, individual, a los comuneros les siente que les defiende frente al propio colectivo. Entonces, por eso que había mucha aceptación del título individual, a pesar que era visto como nosotros como una pérdida de la lógica de lo colectivo. Entonces, y eso tiene que ver con la multidimensionalidad de cómo entendemos esos documentos desde el punto de vista de los propios comuneros. Y yendo a la lógica de la comunidad, yo he estado hablando de la comunidad, y yo, para los que ven lo que yo trabajo sobre campesinado, en realidad usamos la palabra comunidad, pero no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de Catacaos, Cusco, Arequipa, Ayacucho. Digamos, es un término polisémico, significa muchas cosas, hay una comunidad jurídica, la ley es la misma para todas, pero lo que está debajo de esa ley es muy distinto. Entonces, las colectividades nativas de la Amazonía son muy distintas de las colectividades de la costa y a su vez son diferentes a las comunidades de la Sierra Sur y esas son diferentes de la zona central, etcétera, etcétera. Entonces, estamos usando el mismo término para hablar de colectividades que están construidas bajo principios, narrativas e historias diferentes. Y estas diferencias marcan también, vamos a decir, un conjunto de matices y hacen que siempre va a haber una distancia entre la ley y la realidad que es inevitable por la propia lógica de cómo, y eso tiene que ver con el propio territorio. Entonces, las comunidades andinas son fragmentables, en tanto de la sierra, digamos, y las comunidades de la costa no son tan fragmentables por el mismo espacio, ¿no? Entonces es el espacio el que dificulta que se puedan separar, ¿no? Entonces eso es justamente lo que narra como cuando tú puedes, digamos, para que una comunidad pueda separarse, una comunidad hija pueda separarse de la comunidad madre, esa separación tiene que ser físicamente posible. Entonces, digamos así, entonces la lógica de esta relación con la comunidad, por eso digo que no es independiente no solamente de la lógica de propiedad de territorio, sino del propio paisaje. Su propio espacio y la forma de ocupar ese espacio históricamente determina qué tipo de colectivo se puede construir ahí. Entonces, y esos colectivos se van a construir de manera distinta en ese marco de esa relación, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, y por eso la narrativa es diferente. Entonces, el tamaño de la narrativa, la lógica de lo que se dicen las comunidades a sí mismas, de lo que son, va a depender de eso que son, ¿no? Entonces, las narrativas de las comunidades del sur andino son narrativas mucho más, entre comillas, familiares, ¿no? En tanto que las narrativas de las comunidades de la costa norte son mucho más políticas. Entonces, lo que hace la naturaleza de lo que como la comunidad se define a sí misma, depende justamente de estos vaivenes y condiciones específicas del lugar, ¿no? Entonces no hay comunidad sin lugar, ¿no? Entonces, y ese lugar, vamos a decir, permea la lógica de la propia estructura social, ¿no? Tenemos tiempo todavía, entonces, ¿qué tal si recogemos una ronda de preguntas? Creo que había una pregunta acá, una pregunta de la profesora Rita, creo, y creo que entonces hacemos 3 preguntas. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Quería preguntar a ambos si tal vez no se trata de dar un cambio de tuerca en esto de la titulación, sino que este es como un instrumento que puede ser base para una serie de defensas, y más bien que creo que lo que se ha trabajado menos es la gobernanza comunal. Yo recuerdo, yo trabajé algunas comunidades, las visité y una de las dificultades mayores era ver sus libros de actas, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de comunidades las perdían, no sabían cuántos miembros eran de la comunidad, habían disputas entre los dirigentes y eso afectaba mucho tanto a la comunidad titulada como a la no titulada. Por otro lado, muchas comunidades que no tenían títulos
en el pasado y actualmente transfieren tierras, están en esa lógica de transferencia y los comuneros o las personas que habitan en esos espacios tienen mucha movilidad, ¿no? Se movilizan, se trasladan, se mudan, requieren transferir, colocar otras personas. Eso y también para ambos otra cuestión es la del medio ambiente, ¿no? En mi opinión, estos estudios de impacto ambiental han sido un fracaso, ¿no? Te hago el estudio para después decir cómo mitigo el daño que te hago, que voy a producir, ¿no? Entonces, ese es otro nivel, ¿no? Es el nivel de la consulta que acaban de indicar y de repente también esa es otra área que hay que trabajar, ¿no? Entender mejor qué es la consulta, cómo es la participación y eso atraviesa no solamente las comunidades de las que ahora se están hablando, sino también al área urbana, ¿no? Em, Hay muchas quejas actualmente de cómo se pierden áreas públicas, los parques. Hemos visto recientemente cómo hemos perdido una playa por un club náutico, ¿no? Acá en la Costa Verde, o sea, simplemente no puedes caminar y seguir viendo la playa porque alguien se puso ahí, pues, puso su cereza, ¿no? Entonces, creo que me gustaría escucharlos, ¿no? Me parece que estos son temas de gobernanza, de políticas, de formas de cómo priorizamos lo que es realmente importante, ¿no? Lo que decía Pedro, la tierra como energía, como sustancia, como madre, ¿no? Como dadora de vida, ¿no? Y eso lo perdemos en, simplemente porque no lo abordamos, ¿no? No lo abordamos, no abordamos lo importante, ¿no? En Puno, por ejemplo, este, este sitio, ¿no? El Apu, ¿no? El Apu mismísimo, ¿no? La montaña sagrada está con toda la minería ilegal, ¿no? Bueno, ya cierro porque creo que... Muchas gracias. Ya, ¿podemos recolectar? La profesora Rita tenía una pregunta. Ya. Un problema con la ley y el derecho que realmente es ficcional, como últimamente digo, le llamo, sí, al derecho lo considero ficcional. Es que porque la ley no es pedagógica, los tribunales, las cortes, los jueces no se dieron cuenta, y los juristas, de que si no hay una pedagogía jurídica, la ley no existe. O sea, no llega a tener una eficacia material porque no alcanza una eficacia simbólica, de ninguna manera. Entonces, como es una ficción que navega por una estratosfera y no toca la vida de la gente, y de repente estaba aquí con mi compañera colombiana, y me estaba acordando de la costa pacífica de Colombia, que tiene derechos constitucionales, la población negra de norte a sur de la costa pacífica de Colombia. Entonces, la ley los protege, pero ¿qué pasa? Se compran el trabajo, la tarea, no sé cómo llamarle, de los antiguos paramilitares para limpiar el territorio. La gente se muere de miedo, hay casos de extrema crueldad y salen corriendo en cualquier dirección, y ahí construyen los 3 puertos de Buenaventura, que son los mejores para comerciar con China, porque la gente se va por miedo. Entonces, ¿qué es la ley, no? Yo creo que estoy de acuerdo completamente en que estamos en el momento en que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es la ley y cómo se hace para que la ley deje de ser ficcional, o si se puede, porque quizás no sea posible. Quizás no sea posible. Después me acordé, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Un movimiento do Sem Terra, ¿no? Un movimiento importantísimo, importantísimo en la política y en la ocupación de tierra en Brasil, pero tiene 2 momentos. El momento de la ocupación es comunitario, tiene valores comunales. Y cuando se transforma en asentamiento, ahí pasa lo que están diciendo ustedes.
Ahí los títulos, el individuo pasa a tomar el papel de lo comunal, ¿no? El otro tema que quería hablar sobre Brasil, una pequeña colaboración, que en Brasil en determinado momento se pasó a identificar comunidades tradicionales que no son indígenas, pero son de acuerdo a la producción, castañeras, pescadores, los otros son los colectores de caucho, y esas comunidades tienen los mismos derechos que las comunidades indígenas. Después eso entró en crisis, pero fue una buena idea en el gobierno PT anterior al presente. Y no sé si hay eso, me gustaría saber si hay en Perú. No es solamente los indígenas, sino también formas de extractivismo popular, ¿no? De estructura comunitaria, que se les dio identidad. Me pareció eso una idea interesante. Bueno, eso. Bueno, en vista del tiempo, creo que respondemos esas dos preguntas y nos vamos a tener que quedar con las respuestas. Sí, sí, pero la temática de gobernanza comunal implicaría otro trabajito, creo, porque el abordaje que hemos querido dar es básicamente sobre términos de propiedad. Pero efectivamente, la propiedad tiene una incidencia de todas maneras con los estatutos comunales, con esta gobernanza, cómo se organiza la comunidad. Si en esa organización previa no se pueden ejercer unos derechos, porque así está hecha la ley. Y entonces no prevalece ahí la autonomía comunal, porque desde mi punto de vista tendría que ser suficiente que las comunidades cumplan con algunos propósitos, pero la normativa te exige que ese padrón comunal tenga una firma de un notario, un juez de paz, etcétera, etcétera, porque si finalmente no logro el ejercicio de una personalidad jurídica de la comunidad entre sus representantes, su asamblea, no puedo yo acceder luego a un título porque no tengo un representante elegido. Todo tiene que ver, efectivamente, ahí la norma otra vez señala claramente que si no logro esa formalidad previa, un reconocimiento como comunidad, con todo lo que tú señalabas, esta gobernanza, padrón, etcétera, etcétera, no puedo dar un salto luego para buscar yo un título de propiedad, ¿ya? Y yo recuerdo también antes que se iniciara la discusión de la ley de consulta, salió en Caretas una foto de los vecinos de Miraflores que se oponían a que se construya un subterráneo en el Parque Kennedy. Como gran movimiento vecinal de no que me quiten mi espacio público y no se lo den a un dominio privado. Funcionó en su momento, pero esa misma situación que se daba en Miraflores no era permitida a una comunidad. Cuando una comunidad quería defender su espacio propio, ¿no es cierto?, era castigada. Ahora sabemos perfectamente que son terroristas, que están en contra del desarrollo, etcétera, etcétera, y la legislación que se ha generado es para tener a estas personas ya desde el saque, por la defensa de su territorio, como delictivas. Entonces, en el mundo rural se penaliza la defensa de mi propiedad, pero en el mundo urbano se nos ve como vecinos notables que sabemos y defendemos nuestros derechos. Entonces, esta discusión del espacio de dominio público y del dominio privado tampoco funciona para la comunidad. ¿Por qué es tan sencillo entrar a un territorio comunal y nadie cuestiona nada? ¿Por qué es tan simple eso? ¿Recuerdan ustedes en pandemia? Empezaron comunidades a poner tranqueras para el acceso. ¿Y qué cosas salían en los medios de comunicación? No permiten el acceso, como si el territorio de la comunidad, su tierra, su casa, sea perfectamente invadida por cualquier persona. Es como tenemos un derecho sobre ella para nosotros ingresar. ¿Ustedes se imaginan que yo vaya a su casa y me meta a la fuerza? Pues me agarran ustedes, me botan como sea, pero la comunidad no puede hacer nada. Si hace algo, automáticamente entra en una situación de ilegalidad. Entonces, esa discusión, otra vez, del dominio público y el dominio privado, realmente hay que hacerla, hay que reflexionar. Toda la franja de la costa hacia el sur, todas las playas, no puedes ingresar a todas las playas, ¿no es así? Solamente algunas. Todo está lotizado. Y la norma dice 50 kilómetros no puede haber, 50 metros no pueden haber propiedad privada. No obstante, sucede lo contrario.
otra vez la discusión de lo privado y lo público. Sobre el tema del problema de las normas. De repente yo como abogado puedo tener una percepción de la norma, las conozco, no conozco todas, pero hay operadores de la justicia que tendrían que conocer las normas. Un juez tendría la obligación de conocer las normas, no solamente las nacionales, porque en un contexto de globalización tendría que conocer todo el aparato internacional que tiene que ver con tierra. Pero eso no sucede en el Perú. No hay esa pedagogía que nos señala Rita. No existe para el juez nacional, no existe nada que lo aproxime a una realidad diferente. ¿Por qué? Porque ese juez, como yo, ha sido formado en un derecho positivo. No existe. Entonces, yo tuve la oportunidad de juntarme con Mari, antropóloga, con Alejandro, antropólogo, en una ONG, donde mi visión de derecho clásico que estudié y aprendí acá en esa universidad era insuficiente. Esa oportunidad no han tenido los jueces. Y no hay forma, a veces, de que en la práctica y en su trabajo puedan dimensionar una serie de realidades. Entonces, ese pluralismo jurídico que es bonito, lo conocemos, está acá, lo discutimos, finalmente ese operador final, que es el que va a decidir quién tiene mejor o no derecho, no accede a esa información. No es tan sencillo. Entonces, incluso hablamos de manuales de las leyes, porque el mismo lenguaje jurídico es complejo. Es complejo el lenguaje jurídico, una serie de fórmulas legales. Y sí, pues es cierto, no llegamos toda esa información. Que salga publicada la norma en un diario oficial no es garantía de nada. Sale publicado, ya está, y eso es suficiente. Para el derecho es suficiente que salga publicado. Se aplica igual, así lo conozca o no lo conozca. Se aplica draconianamente. Repito, entonces ese operador final, que es el juez, que es la persona especializada en derecho para dictar justicia, si no conoce esos vaivenes, un congresista que ingresa a un poder del Estado que tiene que legislar y no conoce nada de lo que conversamos acá, ¿qué va a legislar? Claro, por eso lo que tú señalabas, en un mismo espacio, el derecho estatal llega hasta acá, hasta los límites, pero adentro de ese territorio se dan transacciones, préstamos, etcétera, etcétera. Y las personas le dan validez a todos esos actos, pero el derecho estatal positivo no, desconoce y no acepta. Dice, eso no, por más que tenga dominio, pero no lo acepta, y no entra en discusión. Entonces un juez jamás va a darle la razón a una transacción interna porque simplemente no está en su juego legal, no existe esa situación. Pero ya no me quiero extender más. Bueno, Pedro ya contestó todo, pero solo quería decir dos cositas chiquitas. Sobre el tema de gobernanza, yo creo que es justamente ese es el punto. Es decir, la tierra y el territorio no son sujetos de entero control, son espacios de gobernanza. En el sentido de que el resultado final no está determinado, ¿no? Va a depender de una serie de acciones de fuerza al interior. Entonces, y estas acciones de fuerza tienen diferentes elementos para imponerse, y en eso la ley, al mismo tiempo que es una ficción, es un recurso, ¿ya? Entonces es un recurso que es manipulado, digamos, y dando un paso más atrás, las propias normas comunales son un recurso manipulado al interior de los propios comuneros, es decir, la cantidad de pleitos que hay al interior por temas de quién es el mejor derecho y cómo utilizan la norma. Entonces ahora, las comunidades ahora para resolver sus disputas internas y externas utilizan el Convenio 179, la Constitución, la Ley de Tierras, la norma comunal y los usos y costumbres que no son considerados norma comunal estrictamente. Entonces hay una serie de elementos en los cuales, vamos a decir así, el resultado final
va a ser producto de una correlación de fuerza determinada, ¿no? Y entonces, si parte del tema es cómo das, vamos a decir, poder y fuerza, entonces que los temas de tierra de Catacaos están en un punto muerto, porque mientras unos tienen los títulos, los otros están ocupando la tierra, ¿no? Entonces a ver, pues, ¿quién pulsa más? Y el que pulsa más ganará. Entonces, porque al fin de cuentas, lo que importa es una lógica de reconocimiento de legitimidad. La comunidad de Catacaos sin título, antes de estos problemas de tierra, alquilaba la tierra sobre la que no tenía ningún título y se la alquilaba al que después fue presidente regional. Y el presidente regional, que ahora se la quiere quitar, antes pagaba a la comunidad por un derecho de tierra, ¿no? Sin que la comunidad tenga un título. Entonces el título era, vamos a decir así, solamente un reconocimiento a la que la sociedad reconocía. Y, no entonces, y en términos de las comunidades en el Perú no existen esas formas distintas. O sea, en el Perú existen comunidades nativas y comunidades campesinas. Y las comunidades campesinas actuales fueron antes comunidades indígenas. Pero la misma idea de comunidad indígena era una ficción legal, porque bajo la idea de comunidad indígena se hicieron reconocer comunidades de afrodescendientes, comunidades de mestizos, comunidades de blancos, ¿no? Entonces, el tema es que se convirtió en una ficción legal que al mismo tiempo tenía una, vamos a decir, era una realidad jurídica que respondía a una realidad social muy diversa, ¿no? Digamos, el papelito era igual para todos, ¿no? La realidad era diferente para cada uno. Sí. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que disculpen los que no pudieron hacer sus preguntas. Ahora tenemos un break de 10 minutos y alrededor de las 5:15 volvemos con la última mesa magistral de las jornadas a cargo de la profesora Rita Segato. Muchas gracias. Un aplauso para los expositores.